de Chile y nos va a hablar de geografía rígida. Muchas gracias, Miquela. Muchas gracias por la invitación. Me dijeron que esto era un coloquio, así que es bien general. Voy a hablar sobre este tema, que no es exactamente lo que estoy haciendo hoy en día, pero pensé que era un buen tema para un coloquio, mucho más accesible, creo. Entonces voy con la primera parte, en donde voy a explicar un poco qué es una variedad compleja no singular proyectiva. Entonces una variedad... Y la idea es un poco tratar de explicar cómo nosotros en geometría algebraica clasificamos estas variedades. Entonces parto con una variedad compleja no singular proyectiva. Lo que esto va a hacer es un conjunto que denoto como X, los puntos X0, X1, hasta Xn. Estas son las coordenadas proyectivas en un espacio proyectivo. Todo va a ser sobre C, tal que hay un conjunto de polinomios que se anulan en esos puntos. Entonces, parto con X0 hasta Xn. Hay un conjunto finito de polinomios tal que, y estos polinomios son homogéneos, tal que estoy mirando, si quieren, las soluciones del sistema de polinomios. Ese es mi X. Y bueno, si es que no están muy acostumbrados con espacio proyectivo, pueden mirar una carta afín, que sería simplemente lo mismo, pero evaluamos en x0 igual 1, y nos quería algo así, y estaríamos dentro de C a la n. Entonces, más o menos, imagínense, aquí está mi variedad proyectiva, y dentro de esta variedad vamos a sacar un abierto, pero va a ser un abierto muy grande, que está contenido ahí. Y ese abierto es simplemente mirar los mismos polinomios, pero evaluados en coordenadas donde el x0 lo hicieron los mismos polinomios, pero el x0 lo hacen 1, y los demás los mantienen. O sea, es para dar un poco una imagen de qué es lo que vienen a hacer estas variedades. Entonces esta sería una parte abierta, o se pueden ir más adentro y tomar un punto aquí adentro, y tomar un abierto. Entonces eso lo denoté como U sub P, que sería un abierto, entonces isomorfo a un abierto con la topología analítica de C a la D, donde por supuesto el P, me refiero a ese punto que está ahí, lo dibujé, está en la variedad, y D viene a ser la dimensión de mi variedad compleja no singular proyectiva. Entonces, lo que nosotros, bueno, lo que algunos de nosotros estudiamos dentro de geometría algebraica son estas variedades complejas no singulares proyectivas. No singular está incluido en esto de que cada punto va a tener una vecindad analítica, un abierto, dentro de ese, que va a ser isomorfo a un abierto dentro de C a la D, donde D es la dimensión. Y la idea de la charla es mostrarle un poco cómo tratamos de clasificar estas variedades, qué es lo que podemos hacer. Partamos por dimensión, entonces podemos dividir, y voy a dar varios ejemplos en el camino. Dividir, clasificar por dimensión. Y así, por ejemplo, si vamos a dimensión 1, entonces mi D va a ser la dimensión, como mencioné allá arriba. Estas son las superficies de Riemann compactas. Y bueno, superficies, porque fíjense que aquí dije C a la D. Entonces, si ustedes lo miran como C como R2, sería algo de dimensión 2D en términos reales, sobre eso, como una variedad, si quieren, diferenciable, y tenemos esta estructura sobre R. Entonces, por eso cuando nosotros miramos dimensión 1, sería estar sobre C. Se le llama superficie porque es como estar en R2, como tener abiertos de R2,
pero nosotros en geometría algebraica la llamamos curva algebraica. Y el dibujo que uno tiene acá sería algo así, en donde tienen esta superficie de Riemann y tienen G, hoyo. Entonces, eso de ahí sería G. Entonces una superficie en el sentido de localmente como un abierto de R2, compacta, orientable, y tiene G hoyo. Eso sería la imagen de una superficie, de una curva algebraica en dimensión 1. Un ejemplo de eso tendría que ser un X, tomando el X de arriba, en donde tomamos una ecuación, X0 a la M, X1 a la M, a X2 a la M igual 0, a esto dentro del espacio proyectivo dimensión 2, o sea, el plano proyectivo, y el número de hoyos aquí se puede calcular, tienen esta fórmula clásica, súper conocida, M-1 por M-2 partido en 2. Entonces no sé si toman, por ejemplo, M igual 1, que sería una recta, tendríamos género 0, entonces lo que tendrían es como una esfera. Y eso también pasa para M igual 2, una cónica no singular. Pero si van subiendo, también sería género 0, pero si van subiendo, va a empezar a aumentar este género, pero no van a lograr tener todos los géneros posibles. Otro ejemplo, Una pregunta ¿sí? como ignorante, porque yo no, como pienso mucho en proyectiva. Aquí, además, complejo, ese, no soy de esta área. En ese ejemplo que tiene el X0, X1, X2, ¿son variables real o complejo ese? Son complejas. Entonces Ah, son, ya. son las coordenadas que yo describí un poquito más arriba. Ups, entonces te quedo medio pegado. Ahí está. Son estas coordenadas aquí. Pero si tú vas a esta carta grande, o sea, a C2 sería, Mm. bueno, en este caso sería C2, entonces tú verías coordenadas X, por ejemplo, a ver, déjame poner. Entonces aquí tendríamos este X0, entonces lo podrías pensar como X0, bueno, el X0 el que va a valer 1, entonces lo pongo como 1 más X1 a la M más X2 a la M igual 0 dentro de C2. Ah, sí. Y acá están las coordenadas X1 y X2. Ya. Y eso te queda una superficie abierta que se compactifica cuando tú le impones estar dentro de este espacio proyectivo. Hay como una recta en el infinito donde la va a tocar en infinitos puntos y te va a quedar esta superficie cerrada que estaba mostrando acá. O sea, más o menos esta que puse aquí sería sacarle una cantidad finita de puntos a ese flotador con geoide. Otro ejemplo que tiene que ver más con la charla, más dinámico, que yo creo que hay varios en la audiencia familiarizados con esto, sería tomar una ecuación, pero de nuevo hacer una curva en donde van a haber parámetros al mismo tiempo. Entonces van a tener las coordenadas y parámetros, por ejemplo esto. Más b, x0, x1, x2, igual 0. Y aquí, ¿cierto? Yo dije curva, pero acá cambiamos de dimensión porque le metimos, si es que piensan como coordenada x0, x1, x2, v, esto de verdad debería ser pensado en P2 cruz P1 y vendría a ser una superficie, dimensión 2. Pero lo que a mí me gustaría, como me gustaría pensar a mí, es que son curvas en donde hay parámetros que están cambiando, son parámetros cambiantes. Que cuando ustedes lo fijan, fijos serían curvas. Y la curva sería una cúbica, entonces usar la fórmula aquí arriba, les daría una cúbica de género 1, entonces lo que verían es una situación así. Y cuando vamos viendo el U y el B, esa curva va a ir cambiando y de hecho para ciertos U y B esa curva va a degenerar, en el sentido que se va a volver singular. Entonces será
será curva no singular. Resulta que, sí, solo sí, los U y V no son, y los anoté, por ejemplo, 0, 1. 0, 1 es evidente, ¿no? Porque si ponen ahí 0 y 1, les quedaría x0 por x1 por x2 igual 0. Y si ustedes han visto alguna vez el plano proyectivo o ponen x0 igual 1 y luego lo completan, eso les va a dar un triángulo. Entonces, tres esferas que se intersectan transversalmente de esa forma, como un triángulo. Y resulta que si ponen menos 1, 3, menos 1, 3 épsilon, menos 1, 3 épsilon al cuadrado, donde el épsilon es una raíz primitiva de la unidad, entonces también van a tener triángulo. Serán triángulo. Entonces al final es una familia de curvas de género 1 que degenera exactamente para esos parámetros. Pero esto es lo que uno piensa como deformación. Esto sería deformar. Esto es deformar. Y para allá vamos, porque quiero hablar de rigidez, y rigidez significa objetos que no se pueden deformar. Estas curvas de género 1 sí se pueden deformar y ahí tienen una familia. Eso fue para dimensión 1, para dimensión 2, de mayor igual que 2. Pueden tomar, por ejemplo, f, entonces una ecuación de nuevo, x de más 1 igual 0, dentro del espacio proyectivo de dimensión de más 1. Entonces esto sería una variedad de dimensión d, pero tenemos que exigir cosas para que sea una variedad no singular proyectiva de dimensión d, y le exigimos que f sea irreducible, y que las derivadas parciales, tal cuales las conocen todos, no se anulen simultáneamente. Entonces sean distintas de 0 para todo i en todo punto. Si eso pasa, entonces tienen un ejemplo de una variedad proyectiva no singular de dimensión d. Entonces acá vienen dos observaciones. La primera es que no todo en geometría algebraica es hipersuperficie. En el sentido de que va a estar definido por una sola ecuación, como lo digo ahí. De verdad, uno necesita varias ecuaciones, como dije al comienzo, en general. Ni tampoco lo que se llama intersección completa, en donde tienen como la cantidad natural de ecuaciones que ustedes usarían para poder describir algo de dimensión, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si estamos en P3, entonces yo con dos ecuaciones debería estar describiendo una curva, pero no todo va a ser así. Quizás necesitan 3 ecuaciones. Que eso es lo que quiero decir. Ni intersección completa. ¿Ya? De hecho, estas intersecciones completas e hipersuperficies son variedades súper especiales. Por ejemplo, son simplemente conexas. Si es que estamos de P3 en adelante. Y lo otro que quería decir es que de nuevo pensar en que f, ese polinomio que yo puse ahí arriba, lo expanden, ¿cierto? Y tienen estas constantes, espero haberlo escrito bien. Entonces tienen estas constantes que tienen esos índices, y aquí ponen las potencias de las variables. Y acuérdense que estos polinomios son homogéneos, entonces uno requeriría de que la suma de esas potencias sea igual a un m fijo, ¿no? Entonces así se ve un polinomio, digamos que es irreducible y que no se anulan las derivadas parciales, tal como pasaba en este ejemplo. Simultáneamente, acuérdense que aquí, si ustedes derivan, queda m por x0 a la m-1 y así para las otras variables igual 0, pero ustedes no tienen el punto 0, 0, 0, ese está fuera del espacio proyectivo. Entonces no hay punto en donde se anulen simultáneamente. Y lo que quería destacar aquí es que estos alfa son como los parámetros de deformación. La manera que nosotros tendríamos para ir deformando la variedad que representa ese. ¿Ok?
Esa fue mi primera parte. Vamos a la segunda. No sé si tienen preguntas, me van diciendo. Bueno, entonces la segunda parte es ir un poquito más a fondo porque uno quiere hacer mucho más que decir voy a clasificar. O sea, uno quiere ir más a fondo cuando uno fija la dimensión. Quiero fijar la dimensión y ver cómo puedo clasificar todas las variedades de esa dimensión dada. Por ejemplo, cómo clasificar curvas, que sería la dimensión 2 real, 1 compleja, cómo clasificar superficies algebraicas, que sería dimensión 4 real, 2 compleja. Entonces, cómo clasificar variedades en dimensión fija. Entonces, hay dos maneras oficiales. Tenemos una, es la manera birracional. Entonces, esta manera birracional es como la discreta, es donde los parámetros, esto de deformar, no entran, en la parte discreta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos una presentación de nuestra variedad por ciertas ecuaciones y lo que vamos a hacer es modificar, pero de forma discreta, o sea, de verdad cambian las ecuaciones. Para obtener un mejor modelo. Y este es un proceso, como les dije, que no va a involucrar modificar los parámetros que están en las ecuaciones, sino que de verdad radicalmente cambiarlos. Voy a dar ejemplos de eso. Mi primer ejemplo se sale de lo que eran mis variedades no singulares. Voy a poner una variedad singular, que sería una curva. Entonces, estos serían d igual 1. Tengo esas singularidades ahí. Entonces, nosotros en geometría algebraica sí trabajamos con variedades singulares y son sumamente importantes. Las singularidades aparecen de forma natural, no las evitamos. Pero hay modificaciones de estas variedades singulares que nos permiten trabajar con una variedad no singular, en donde un montón de cosas que vienen, por ejemplo, análisis complejo, la topología analítica, qué sé yo, nos permiten, o de la misma geometría algebraica, nos permiten trabajar con un montón de herramientas que funcionan uniformemente. ¿Sí? Es mucho mejor tener una variedad no singular que una singular. Entonces lo que uno tiene es una modificación irracional en donde yo hago desaparecer esas singularidades. Pero ¿cómo las hago desaparecer? Bueno, la idea es que están ahí, ¿cierto? Como ustedes las ven. Y lo que hacemos es como despegar esos dos. Hay como un camino que va y viene al mismo punto, despego el camino. ¿No? Entonces, si yo juntara esos puntos de nuevo, me quedaría con mi curva de abajo. Y esta de aquí ya sería no singular. Podríamos trabajar ahí y clasificarla, por ejemplo. La modificación birracional aquí hace exactamente eso y la bondad, si quieren acá, es que yo puedo hacer eso de forma algebraica. Esto vendría a ser una curva no singular, la que tengo a la parte izquierda. En superficie, en curvas, perdón, curvas, el asunto birracional, de hecho, funciona, se ocupa para cuando uno tiene una curva singular, porque si yo tengo una curva no singular, no hay necesidad de usar esta herramienta birracional. Entonces, en curvas no singulares, el modelo es lo que tienen. El modelo es lo que tienen. En el sentido no hay modificación. Ahora, cuando suben de dimensión, por ejemplo, dimensión d igual 2, pasa lo siguiente. En dimensión 2, uno puede tener una superficie, esta sería mi superficie, y dentro de esta superficie tienen una curva algebraica, digamos una esfera, que tiene ciertas propiedades particulares,
en geometría algebraica tenemos esto de la teoría de intersección, que es la herramienta fundamental, creo yo, para un montón de resultados. Y en teoría de intersección nos dice que en una superficie nosotros siempre podemos intersectar curvas y sacar números de eso. E incluso podemos intersectar una curva consigo misma. Y en este caso, entonces, el E, como les dije, sería una esfera. Y la curva se puede intersectar con ella misma y nos da este número negativo, -1. Y eso va a indicar, teorema clásico de Castelnuovo, que nosotros podemos deshacernos de esta curva, la podemos contraer. Entonces, en vez de tener esa curva, es como que la sacaran y lo pueden reemplazar por un punto, y ese punto de ahí es suave. Y este proceso es birracional. Y la complicación entonces es que ahora tenemos dos modelos birracionales para la misma, para superficies. O sea, dos superficies que son no singulares proyectivas se conectan de manera no trivial por un morfismo birracional. Entonces tengo dos modelos y aquí es donde uno debería plantearse si podemos elegir algún modelo mejor que otro. O sea, dentro de toda la clase birracional poder elegir el mejor. En dimensión mayor o igual que 3, la situación es mucho más complicada y aquí cuando se busca el mejor modelo, no podemos evitar tener singularidades. No se puede evitar tener singularidades. Ya, pero ese es otro cuento. Esto es lo que llaman teoría de Mori. Es todo un tema en geometría algebraica. Pero eso es lo que sucede. Y al final del día, ustedes tienen aquí su variedad y pueden hacer estos cambios discretos para llegar a un modelo. Y con ese modelo tratamos de hacer la segunda parte de esta clasificación. Pero antes de eso, quería mostrar lo siguiente, que para una dimensión dada, vamos a encajar estos modelos minimales en este cuadro que está dividido por lo que se llama dimensión de Kodaira. Entonces, a través de dimensión de Kodaira. La dimensión de Kodaira es algo que se le puede calcular a una variedad proyectiva no singular y que les dice más o menos cuán compleja es esa variedad. Y esa dimensión de Kodaira parte en menos infinito, pero menos infinito es un número que declaramos, no es que nos vayamos de menos infinito y vamos moviéndonos por los números negativos, porque la siguiente dimensión de Kodaira es 0, y así, dimensión de Kodaira 1, pero la dimensión final de Kodaira es D, que es la dimensión que fijamos, dimensión dada D. ¿Ya? Y más o menos lo que sucede para todas las dimensiones es que parten, entonces están estos modelos minimales y ustedes los quieren encajar según qué tan complejos son, de acuerdo a esa dimensión de Kodaira. Entonces, cuando caen en menos infinito deberían ser las más simples, pero no quiere decir eso que no hay investigación sobre eso. De hecho, es toda una rama y no se sabe bien cómo caracterizar esa dimensión de Kodaira menos infinito, pero uno puede pensar que son cercanas a lo que sucedió en la dimensión de Kodaira, en la dimensión 1 menos a la que están tratando de clasificar. O sea, cercana a I cruz P1, donde la dimensión, por supuesto, de I es D-1. Entonces, más o menos lo que sabíamos, cruz P1, salvo unos morfismos que van a conectarlas con su variedad que quieren clasificar. Esencialmente aquí los parámetros de las cuales las variedades esas dependen son esencialmente libres, uno los podía pensar como libres. Y aquí el asunto se va complejizando a través de la dimensión de Kodaira hasta llegar a lo más complejo posible, que se declara como tipo general.
¿ya? Y tipo general quiere decir a partir de dimensión de Kodaira de -1, todo el resto. Ya voy a decir más específicamente qué sucede para curvas y para superficie. Y aquí no se sabe mucho, o sea, esta es más o menos la manera que nosotros tenemos de dividir lo que nos da como resultado las operaciones birracionales, la teoría de Mori. y sobre todo en el caso de tipo general no sabemos casi nada. Es bien complicado, pero les puedo dar ejemplos. Entonces, para que se hagan una imagen de qué sucede con las hipersuperficies, de nuevo en el espacio proyectivo. Entonces, digamos que yo tengo, esto sería una hipersuperficie, así como tenía ahí arriba, con una sola ecuación. Entonces, hipersuperficie de grado de E, dentro de P a la D más 1, entonces esto tendría dimensión D, con E mayor estricto que D más 2, entonces es tipo general. Entonces podrían pensar que la mayoría de las hipersuperficies, ¿no?, son de tipo general, después que fijan la dimensión. Pero como les dije también arriba, no todas las variedades son hipersuperficie ni cercanas a eso. ¿Cómo se ve esto para curva? Entonces para curva uno va, ¿cierto? Para curva tenemos dimensión de Kodaira menos infinito, 0 y 1. Entonces menos infinito, lo único que van a encontrar es la esfera. Para 0, lo que van a encontrar son las curvas elípticas, que son estas curvas que tienen género 1. Y para 1 van a ser las curvas de tipo general, en donde el género es mayor o igual que 2. Para superficie, dividen esto en 3, tendría menos infinito, 0, 1 y 2. Y aquí van a estar las birracionales, exactamente las birracionales a curva por P1, así como trataba de indicar allá arriba, el C es curva. En dimensión de Kodaira 2 está tipo general, entonces nos gustaría saber quiénes van a reemplazar al género, quiénes van a ser los invariantes que van a poder subdividir esa clase grande, ¿ya? Y voy a hablar de eso en un rato, pero entre medio sabemos exactamente lo que sucede en los modelos minimales. Entonces acá aparecen las K3, las abelianas, y cocientes de ellas, cocientes importantes de ellas, como la superficie de Enrique, y acá en uno tienen una fibración, la superficie se puede ver como una fibración en curvas elípticas, general. Las fibraciones en curvas elípticas pueden aparecer en toda dimensión de Kodaira excepto 2, pero las generales aparecen exactamente en dimensión de Kodaira 1, y todas las que tienen dimensión de Kodaira 1 tienen esa fibración elíptica. En tipo general, los reemplazos de los nuevos géneros van a ser dos numeritos, C1 al cuadrado, C2, que son los números de Chern. ¿Y qué es lo que ellos calculan? Bueno, el C2 es la característica topológica de Euler de la superficie, usando la topología analítica que tiene la superficie. Y el C1 al cuadrado es una cierta autointersección de una clase de curvas, que son las curvas canónicas. Entonces, hay unas curvas canónicas dentro de la superficie que las autointersectamos y ese va a ser el otro numerito. Y cuando estamos en modelos minimal, en modelos minimales, esos numeritos tienen un cierto comportamiento, que lo dibujo acá, que lo voy a usar en un momento. Entonces, estos son números enteros positivos a todo esto. Ambos son números enteros positivos, porque estamos usando minimalidad acá. Y más o menos cómo se distribuyen en Z cruz Z.
de la siguiente forma, tienen una cierta, entonces acá digamos que voy a poner el C2, aquí el C1 al cuadrado, entonces aquí tienen C1 al cuadrado igual 3C2, esta recta. Esta otra recta, la recta de Nether, es un quinto, C2 menos 36. Todas estas, bueno, la recta de Nether es un hecho clásico que todos estos puntitos tienen que estar por arriba de esa recta. La otra recta es la de Bogomolo Millado Callao, que es de 1977, entonces no muy clásico. Y luego entre medio tienen estos puntos, los cuales pueden ser puntos donde habitan, si quieren, superficie. Y aquí estaría el 0, 0. Entonces, para la superficie de tipo general, cuando miran estos dos invariantes, uno piensa que deberían estar en esta zona. Pero ahí, por supuesto, la gran pregunta es, ¿será que si yo me doy un punto en esa zona, existirá una superficie? Y eso es el problema de geografía, que ya voy a hablar en un rato. Entonces, por otro lado, clasificamos por móduli, y esto viene a ser modificar adecuadamente los coeficientes de las ecuaciones, cuidadosamente. El cuidadosamente técnica, de forma técnica, es lo que llamamos flat, forma flat. Y esta es la parte continua de la clasificación. Entonces tenemos la parte discreta y la parte continua. ¿Y qué significa esto? Bueno, es más o menos lo que hacíamos con la curva elíptica, de que estaba esta curva elíptica, había unos parámetros que cuando los movían cambiaba la curva elíptica. Entonces cuando van cambiando esa curva elíptica van a tener un conjunto de curvas elípticas que se conectan entre ellas, ¿cierto? Y ese es lo que uno llama el espacio de móduli. Entonces aquí es donde aparece el espacio de móduli, entonces digamos caso tipo general. Aparecería este espacio de móduli en donde uno tiene un espacio que al final llega a ser también una variedad, un conjunto algebraico, donde ustedes fijan estos invariantes. ¿A qué me refiero con esos invariantes? En curva era fijar el género. En superficie van a ser fijar estos dos números de Chern. En general se pueden fijar, bueno, tienen que fijar ciertos invariantes. El que siempre va a funcionar es la intersección top que pueden tener con el divisor canónico. Y entonces Tm sería el conjunto de todas las variedades tipo general con esos invariantes fijos. Y ahí sorprendentemente eso es un conjunto algebraico y cuando se mueven de punto a punto es como deformar, es como cambiar cuidadosamente los coeficientes de las correspondientes variables. Los ejemplos acá, el clásico MG, que es el móduli de curvas, y también el que me interesa mayormente a mí, que es el MC1C2, que es el móduli de superficie de tipo general. Con esos invariantes dados. Y el problema de geografía, bueno, y así para dimensiones mayores, también existen estos espacios. El problema de geografía es exactamente cuando este conjunto es el problema más humilde, cuánto este conjunto es distinto de vacío. O sea, por lo menos tengo un representante. ¿En qué sentido? En que tengo esta zona donde pueden vivir estos pares. Entonces yo me tomo un par, ¿cierto? Yo sé que existe en principio esto, pero no sé si es que existe alguien ahí. Entonces el problema de geografía es exactamente existirá alguien para esos invariantes dados. Entonces les voy a... entonces en geografía de superficie sabemos harto, pero no todo. Por ejemplo, entonces problemas en geografía de superficie. Entonces el problema número uno, dado esos pares, es que vamos a ver que hay alguien, y ese todavía está abierto. Entonces el problema de geografía general aún
vergonzosamente quizás, está abierta. Es decir, uno tiene pares de números que satisfacen las condiciones que creemos que deberían satisfacer, que deberían ser todas las condiciones que deberían satisfacer los números de Chern para superficie de tipo general, en las cuales no sabemos si es que hay una superficie con esos números dados. Entonces también, dado, no sabemos existencia. Hay cierto conjunto, quiero decir. Casi en todas partes sabemos que hay existencia, hay un cierto conjunto que todavía no sabemos. Entonces, como ven, par por par puede ser bien complicado, entonces lo que uno hace es tratar de ir a una dimensión menos, que sería tomar la pendiente entre estos números, sería la pendiente, y analizarlo a partir de esa pendiente hecha. Y como les dije allá arriba, esta pendiente va a estar entre 1/5 y 3. Ahí es donde se mueve, un número racional entre 1/5 y 3. Y acá, aquí el problema de geografía sí está resuelto. Sí hay superficie para cada pendiente. Entonces luego, por ejemplo, uno se podría preguntar qué pasa si es que aparte de los números de Chern yo fijo el grupo fundamental de la superficie. Entonces, si fijamos el grupo fundamental de la superficie, y digamos que al comienzo fijamos que sea trivial, que sea simplemente conexa, entonces par a par es súper difícil el problema. De hecho, para ciertos pares puede constituir un par específico, escribir un paper que sería súper interesante, un montón de personas. Par a par es un problema difícil, pero como pendiente, al menos sabemos que existe densidad en este intervalo. Entonces, si fijamos eso, entonces C1 cuadrado C2 es denso en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente resulta bueno, y si es que yo fijo cualquier otro grupo, ¿qué sucede? Y ahí hay resultados. No va a suceder que las superficies sean densas en todo el intervalo posible, pero recientemente probamos, esto con un estudiante, que para un grupo dado, pero un grupo dado que pueda ser el grupo fundamental de una superficie, para G dado, el C1 cuadrado partido en C2 es denso en 1,3. La gran parte del intervalo, si quieren, después de la cota 1, que sería como la zona de Bogomolov, más allá de 1, todo grupo se puede. Pero resulta que bajo 1 podrían pasar y pasan situaciones especiales. Y no sabemos mucho qué sucede entre 1/5 y 1. Pero ese sería tema de otra charla. Ahora déjenme ir en la parte final a variedades rígidas. Entonces esta es la parte 3. Una variedad es rígida si simplemente no podemos deformarlo. Cuando la deforman se queda con una variedad que es isomorfa a ella misma. Entonces lo voy a poner como si su módulo es un punto. Entonces cuando ustedes clasifican esto tienen un punto, no pueden moverse. Entonces al mover parámetros regresamos a ella misma. Es lo que podría pasar si tienen una suerte de formación. Ejemplos de variedades rígidas son los espacios proyectivos. Los espacios proyectivos no se podrían deformar suavemente a otras variedades de la misma dimensión. Otro ejemplo. Entonces, darle ejemplo resulta complicado, porque imagínense, tengo que presentar un ejemplo en ecuaciones, tal que sería imposible. Si yo varío los coeficientes de esas ecuaciones, yo voy a regresar a la misma variedad, esencialmente. Superficies de tipo general
general en C1 cuadrado igual 3C2. O sea, sobre esa línea de Bogomolov, Millao, Callao, si ustedes se paran ahí y tienen una superficie, automáticamente va a ser rígida. Ya, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre C1 cuadrado partido en C2 para superficies rígidas de tipo general? Una cosa que sabemos que para que sea rígida, la superficie tipo general tiene que ser minimal, o sea, no pueden estar estas esferas con autointersección -1 que mencionaba ayer arriba. Entonces tenemos que tomar las minimales. Y lo otro es que si ustedes quieren echar una mirada a las otras superficies para dimensión de cuadra menor o igual que 1, entonces las únicas que pueden ser rígidas son las del pezzo hasta cierto número de blow-ups, hasta 4 puntos. Entonces tendrían P2, P1 plus P1, y las del pezzo hasta hacer blow-up en 4 puntos, para los que sepan qué significa eso. Entonces lo que quería hacer, para ir finalizando, y para que salgan preguntas quizás de esta última parte, es graficar lo que sabemos. Entonces aquí está mi intervalo, ¿cierto? Aquí está el 1/5, y aquí está el 3. Este es el intervalo de las superficies de tipo general para la pendiente de Chern. Porque lo que quiero mostrar es qué pendientes aparecen, ¿cierto? Y qué sabemos, como en un sentido de distribución de esa pendiente. Entonces una cosa que uno puede calcular es que el 5/7 es importante porque en esta zona de acá no hay superficie rígida. Y eso es simple, lo que sucede es que uno puede acotar la dimensión del espacio de formación de la superficie a través de los números de Chern, pero no voy a usar los números de Chern, voy a usar la característica del OX menos 2 veces la autointersección del divisor canónico, ¿ya? Y si ustedes, bueno, uno sabe que 12 veces la característica esta es igual al primer número de Chern más el segundo número de Chern, ya esta es la igualdad de Nether, la fórmula de Nether. Y si uno reemplaza, entonces ahí les va a dar exactamente que si esto es mayor que 0, bueno, por supuesto si este es mayor que 0, entonces no podría ser rígida, y el poner que este sea mayor que 0 les va a dar el 5 partido en 7. Ya, esa es la razón que hay detrás. A todo esto hay un paper súper bueno de Catanese y Bauer que se llama On Rigid Compact Complex Surfaces and Manifolds, que tiene un montón de background alrededor de lo que son variedades rígidas y en particular superficie. Y varios de los ejemplos, de los pocos ejemplos que conocemos. Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos sobre puntos de acumulación de esta superficie rígida. Por ejemplo, sabemos que 2 infinitos puntos de acumulación. En el sentido de que son puntos donde hay una sucesión de superficies rígidas, tal que su pendiente de Chern está arbitrariamente cercana a ese punto. Y tenemos entonces ejemplos por aquí, por acá, por aquí, pero hasta hace poco, cercanos al 3, no había nadie. Acuérdense que sobre 3 siempre van a ser rígidos, pero cercano a 3 no había nadie. Y lo único que tenemos entonces son ejemplos, un montón de ejemplos, y acá también hay una cierta zona, no recuerdo cuál es ese número, pero aquí no sabemos qué está pasando. Entonces, hay un montón de zonas aquí donde no se sabe qué está pasando, no sabemos cómo llenar con superficie rígida esa zona. Le voy a mostrar una lista, si me queda tiempo, la lista que tenemos. Si me queda tiempo se las muestro. Pero antes quería ir poniendo lo que sería mi contribución junto con Matthew. Entonces el teorema que tenemos del paper que señalaba al comienzo, sería Stobel y yo, existe
Entonces esta zona de acá estaba vacía, ¿ya? Y nosotros pudimos probar de que ahí existen una sucesión arbitrariamente cercana a 3. Entonces superficies rígidas que tienden a la pendiente de Chern de superficies rígidas. Entonces existen XN rígida con la pendiente de Chern de XN tendiendo a 3 cuando N tiende a infinito. Todas estas superficies rígidas que aparecen en este teorema tienen irregularidad igual a 2, que uno lo puede ver como el primer número de Betti es igual a 4. Todas ellas tienen esa particularidad, y esta particularidad es clave para probar que son rígidas. Ya, y para los que entiendan esto, cómo probamos que sean rígidas, cómo uno garantiza que una superficie es rígida, pero no necesaria, o sea, si uno encuentra esto, la superficie va a ser rígida, pero no necesariamente necesita esta anulación de cohomología para que sea rígida. Entonces lo que hacemos es calcular el H1 del tangente de esta superficie y calculamos que esto es 0. Eso automáticamente dice que el espacio de formaciones de la superficie es un punto. Entonces déjenme compartir el paper mismo para mostrarles un poco la lista, lo poco que sabemos de esta superficie, y con eso voy terminando. Sí, en las preguntas podría indicarle un poco cómo se construyen, si quieren. ¿Qué están viendo ahí? No sé qué se ve. Creo que no estoy mostrando nada. No, en este momento no veo nada. Y ahora voy. Se lo tenía que hacer 2 veces, parece que me resultara este. Ahí sí. ¿Se ve? Espera. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Este es el paper que habla de 2 máximas. Al comienzo del paper, bueno, ahí tiene el intervalo que estaba indicando. Es el intervalo en donde uno podría moverse con superficie tipo general potencialmente rígida. Y aquí está la lista, que es corta, creo que la puedo... Se fijan acá, ejemplo número 1, serían estos cocientes de bola. Resulta que cuando ustedes tienen esta pendiente igual 3, esa superficie va a ser el cociente de la bola 2-dimensional por un grupo que actúa adecuadamente. Y así tienen estos otros ejemplos. Este sería como una generalización del anterior, en donde tendrían la bola en dimensión 1 plus la bola en dimensión 1, y de nuevo un grupo actuando, en donde la pendiente es 2. Después están las superficies de Boville, que por primera vez aparecieron en un libro, las de Mostock-Hugh, en donde logran un montón de superficies que son rígidas, en un intervalo bien grande, con un punto de acumulación específico, pero dejando el espacio todavía para que cercano a 3 quizás pudiese pasar algo. Catanese, Rolensky, tiene estas fibraciones de Kodaira, fibraciones bien particulares de superficies donde todas las curvas son no singulares, entonces distinta a la figuración que presenté al comienzo. Están los cubrimientos de Kummer-Hirschenbruch. Ya, aquí hay una particularidad, que entonces, ¿cómo uno logra variedades que sean rígidas a través de cubrimiento? Bueno, uno trata de cubrir sobre una variedad que sea rígida, por ejemplo, P2, y tal que el divisor de ramificación, que es el que va de verdad a construir su variedad especial, también sea rígido. Ahora, eso como lo digo, no garantiza inmediatamente la variedad es rígida, porque podría pasar que hayan deformaciones que no tienen que ver con su construcción. Pero por lo menos da como una estrategia, y esa estrategia resulta algunas veces. Y, por ejemplo, y este es un ejemplo de él, porque aquí cuando toman estos cubrimientos lo hacen sobre la configuración de rectas, que es el cuadrilátero completo, que es una configuración rígida, esta otra configuración rígida, y esta una extensión de una configuración rígida. Después están estos
estas superficies fantásticas de Bauer y Pignatelli, en donde aquí ustedes no pueden calcular que el H1 de ese tangente sea 0. De hecho, había una pregunta de Mostock-Kodaira, era Mostock-Kodaira, pero por lo menos Kodaira, no me acuerdo ahora bien, en un libro famoso sobre superficie compleja, que decía, ¿será difícil probar la rigidez será que se puede encontrar una superficie tal que el H1 ese del tangente no sea 0, pero al final la superficie sea rígida? Eso va a suceder inmediatamente si es que su superficie tiene una curva con autointersección -2. El H1 no va a ser 0. Y ellos prueban que existen superficies que tienen curvas con autointersección -2, pero que al final son rígidas. Y dan una sucesión de ellas, en donde el límite de la pendiente Chern es 2. Una sucesión de ejemplos importantes apareció en Duke, esa sucesión. Y también está esta superficie de Polizzi, Rito, Roló. Acá tengo 2 colaboradores en trabajos distintos. Que es similar a lo que estaba allá arriba de cociente del bidisco, pero similar en el sentido de que los números son como el cociente del bidisco en particular. La pendiente es 2, pero el cubrimiento universal no es el bidisco, y ese es el punto del paper. Y resulta ser rígida, resulta ser una superficie rígida. Aquí tienen los ejemplos. Hay un par más de ejemplos recientes de Pignatelli, en donde encuentran más superficies rígidas, en donde el espacio de formación es un punto, el H1 no es 0, pero la superficie no contiene curvas -2. Entonces, como que paseándose por todas las restricciones, por todas las cosas exóticas que uno podría tener dentro de una superficie rígida. Aquí está nuestro teorema, ven ahí tienen más características, lo que decía yo, que la irregularidad es 2. Ahí tienen la pendiente, el divisor canónico es amplio y la superficie. Bueno, con eso termino la charla, dejo tiempo para preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Giancarlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Puedo? Hola, soy Antonio. Hola, Antonio. Sí, espera que abro la cámara, no sé si... una curiosidad. Ahora, en el teorema que hacen ustedes, ¿son también infinitesimalmente rígida? Sí. Toda la... Ya, Todas. Sí. toda la que... Sí, y el cálculo es ese del H1 TX igual 0. Ok, o sea, ocupar los números de Chern para llegar a demostrar que el H1 es 0, o no, pues... El H1, entonces, este es el cuento, yo de hecho lo conozco en persona a Mafio, entonces yo tenía este asunto con esta superficie, en donde tenía la estrategia para demostrar que son rígidas, entonces la estrategia la voy a buscar por acá. Aquí es donde se prueba que son rígidas, y sabía que mi estrategia iba a funcionar si yo era capaz de calcular la irregularidad de esta superficie. Y resulta que tú cuando le sacas este divisor de ramificación a esta superficie, te quedas con un cociente de bola, pero un cociente de bola abierto que se compactifica con estas curvas elípticas. Y me di cuenta que Matthew tenía un montón de trabajo exactamente en calcular irregularidad de cocientes de bola, aunque no sean superficies compactas, pueden ser abiertas. Él tiene métodos para hacer esos cálculos. Entonces me comuniqué con él, le dije que necesitaba eso y después de un año de trabajo logró calcular esa irregularidad. Y cuando calcula la irregularidad, que da 2, entonces pudimos completar la estrategia para el cálculo del H1, ¿viste? Y el cálculo del H1, y entonces 0, ¿dónde está? Aquí, donde probamos que sea. O sea, un ingrediente es el hecho que la albanese es bidimensional. ¿Entendí correcto? La albanese es bidimensional, exactamente, sí. Ya. Pero es difícil darse cuenta de que la albanese es de dimensión 2. Es complicado. Nunca aparece el albanese en este paper, de hecho. Okay. Quizá...
Estoy mostrando el paper que les dije que estaba promocionando de Catanese y Bauer, que es súper bueno para introducirse en el tema. Y es más o menos reciente. Caso que... No estoy escuchando muy bien. O sea, no, bueno, yo no estoy diciendo nada. Ellos hacen a Local Rigidity, Global, Infinitesimal y tal, Strong, tienen varias nociones que van comparando. Exacto, sí. Y aquí se encuentra un montón de preguntas abiertas, las construcciones. También lo que dije sobre la imposibilidad de tener superficies rígidas con pendientes muy bajas. Debería estar por aquí. Bueno, acá está, yo creo. Y cuando ellos dan este ejemplo que es rígida, pero no infinitesimamente, el espacio de deformación es siempre cero dimensional. Sí, es cero dimensional. Pero es construido en todos lados, así ya. Okay. ¿Y cómo lo hacen? Por curiosidad, ¿tú sabes? Sí, toman un cociente de curva. Un montón de estos ejemplos rígidos son cocientes de un producto de curva, en donde actúa un grupo finito y hacen el cociente. Y entonces se la ingenian para lo que le queda abajo sea singular, tiene singularidades que son puntos racionales dobles, de hecho, pero que la situación sea rígida, que sean grupos que no se pueden deformar, que te dé una situación rígida. Y luego resuelvan esa singularidad y esa es la superficie. Pero ahora, entonces ahí tienen una superficie que va a tener curvas -2, pero que uno sospecha que debería ser rígida por la construcción. La construcción no tiene parámetros, ¿sí? Pero ahora hay que probar de que el H1 efectivamente, o sea, no el H1, sino que toda otra superficie que se deforme a ella venga de esa misma construcción. Y esa es la parte complicada. Hace poco Pignatelli encontró otra forma de construir esa misma situación usando esto de la universalidad de Neff, esto de las rectas, la comparación entre espacios de móduli de configuraciones de recta y espacios de móduli de superficie. Ese paper de Raviv Akil, el de la ley de Murphy, la técnica que tiene ahí, entonces usaron esa técnica para construir un montón, no un montón, yo creo que construyeron una, pero quizá un par, no sé. Superficie rígida, en donde el espacio de formación de nuevo no es un fat point. Un punto pero esta superficie ahora tiene clase canónica amplia, entonces no hay curvas menores. Esa es la... escucha. Gracias. De nada. Gracias a usted. La invitación. Yo me perdí, quizá lo dijiste, pero no me lo perdí. Geométricamente, ¿hay una construcción geométrica sencilla, digamos, para esta superficie que construyeron? Sí. O sea, la puedo indicar si tienen 5 minutos. Yo sí, pero... sí. Déjeme compartir de nuevo. Pucha, se me fue. Bueno, la puedo ir relatando un poco con el paper. Bueno, miren, puedo hacer esto. Acá tengo el paper de Hirschenbruch, que es el paper importante. Entonces está este paper de Hirschenbruch, donde él construye, se ve, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Check numbers about the break surfaces. Entonces aquí construye un montón de superficies de tipo general a través de una configuración súper particular de curvas elípticas. No sé si han visto esto alguna vez. Entonces tú tomas la curva elíptica que tiene automorfismo de orden 3. Ahí está, esta. Y hace el producto de esa curva elíptica consigo misma para tener una superficie, que sería T cruz T. Y luego, dentro de este T cruz T, toma esta configuración de curvas elípticas, que sería hacer W igual 0, aquí hay coordenadas, no ZW,
W igual 0, Z igual 0, Z igual W, esto lo podríamos hacer siempre, pero la gracia es que si tú tomas esta otra, puedes probar de que estas 4 se intersectan en un solo punto transversalmente. Entonces te quedan 4 puntos. Y ahora agarra esta configuración de 4 curvas elípticas y el grupo de n torsión, de este de acá, el UN, y muévela. Entonces ve la órbita de esta configuración. Entonces te van a quedar 4 por n cuadrado curvas elípticas, en donde van a haber n a la cuarta puntos cuádruples. Ya, esa configuración es súper especial, súper rígida, entonces uno puede construir a partir de ella posiblemente superficies rígidas. ¿Y qué es lo que hacemos? Tú puedes, entonces hay 4 colecciones de curvas elípticas, ¿cierto? De n cuadrado curvas elípticas, y esas 4 colecciones cuando se intersectan en estos 4 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un blow up en todos los 4 puntos, entonces un blow up en n a la cuarta puntos, y se van a separar estas curvas elípticas, y vamos a hacer de tal manera de que el divisor excepcional quede con multiplicidad n. Entonces, ¿para qué? Porque después vamos a tomar un cubrimiento ramificado en toda esta configuración, en el blow up, sobre esas curvas elípticas y no los excepcionales. Entonces, si quiere, el divisor de ramificación es un montón de curvas elípticas disconexas, no se están tocando entre ellas. Esa es la construcción del BN, de las XN. Entonces, un cubrimiento cíclico de orden n ramificado en 4 por n cuadrado curvas elípticas. Entonces, inmediatamente suave, no hay ninguna singularidad. Esa es la superficie, y esa es la superficie donde tenía la estrategia para calcular, para mostrar que es rígida, pero necesitaba que la irregularidad de esa superficie sea 2. Así que muy al pasar, pero... ¿Sí? No escucho muy bien. Gracias, sí, se escuchó bien. Ya. Y aquí está el ejemplo, este paper que tiene como 6 páginas. O sea, de aquí nace. Y de aquí también nace, por ejemplo, el trabajo que tengo con Roló, también nace de esta configuración. Y esta superficie T cruz T tiene un automorfismo de orden 3, tal que si tú cocientas, esencialmente te da la figuración elíptica que viene en la configuración dual de Hesse. O sea, todo tiene que ver con esa configuración dual de Hesse. Al final del día. La configuración dual de Hesse de 9 rectas en el plano. Con Bueno, muchas gracias, Giancarlo. No sé si hay alguna pregunta más. No. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos en Temuco, ¿no? A fin de año. Gracias. En Pucón, en Pucón. Sí. Allá, sí. Excelente. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao.